Parece mentira cuando empezamos. Esta vida es una gran sinfonía. Sinfonía presenta a Jorge Sotomayor. www.sinfonía.com.ar. Noticias que suenan distinto. www.sinfonía.com.ar. Noticias que suenan distinto. Hola, muy buenos días, querida familia, querida audiencia, cariño grande para todos, Osvaldo, hermano amigo, abrazo grande para vos, que tengas una muy linda semana de laburo, abrazo grande, hermano. También para Marita, para Sonia, señoras, buen día. Hola, buenos días, buen lunes. Buena semana. El laburo también de toda la semana, también para el Maxi, para el Manteca, Mauricio, todos, con mucho cariño para todos allí en la radio. A ver, querido Osvaldo, parece mentira, ¿cuándo empezamos? Uno siempre procura ser prudente en aquellas cosas en donde le comprenden las generales de la ley, en aquellas cosas en donde a lo mejor la realidad golpea tan cerca que necesariamente es personal, y en estas cosas cuando son personales uno procura hacer silencio para que no se crea que uno utiliza un medio tan importante como el tuyo como para ejercer algún tipo de presión en función de uno mismo, o de aprovecharse de la circunstancia de poder tener un micrófono tan importante como el de la radio. Pero pensándolo y reflexionándolo, uno entiende también que es importante ser la voz de muchos que no tienen la posibilidad de poder contar con esta alternativa, a pesar de que la radio tiene micrófonos abiertos permanentemente, en distintos horarios y especialmente en la mañana, y es cierto que el modo de vinculación de la audiencia con la gente es permanente, y esto es muy bueno y muy saludable, sin duda, pero también es cierto que hay mucha gente que no tiene la posibilidad, no sabe, o a lo mejor o teme, o vaya a saber qué circunstancias. Pero ¿a qué me refiero concretamente y por qué esto de que parece mentira? ¿Cuánto hemos hablado en nuestro país de los derechos humanos, de inclusión de los más débiles, de inclusión de los que menos tienen, de inclusión de los ancianos? ¿Cuánta acto, palabrerío y demás? Ahora, ¿cuál es la realidad? A ver, y esto, insisto, son cosas personales, pero creo que es la voz de muchos. Supongamos un caso concreto, una persona de alrededor de 30 años, mamá de 30 años. Esa mamá de 30 años con un problema físico delicado. Ella trabaja y la situación de ella es verdaderamente delicada, en función del diagnóstico médico y probado a través de distintos estudios. Y uno dice, bueno, el tema es recurrir a la salud en el ámbito privado o en el ámbito público, y a partir de allí buscar las soluciones. Y aquí es donde uno pretende, desde el corazón, constituirse de verdad en la voz de muchos, de miles, que no tienen esta posibilidad que uno puede ejercer. ¿A qué me refiero? Esta persona trabaja en una empresa, o trabajaba en una empresa, porque en realidad la empresa está cerrando por estos días. ¿Y cuál es la situación de esta trabajadora, mamá? ¿Cuál es la situación? Y la situación es que en función del deterioro de la empresa, como está ocurriendo con muchas, ella no tiene, tiene por un lado obra social, pero la obra social, en función de lo delicado de su enfermedad, busca en alguna medida, de alguna manera, no cumplir con sus obligaciones.
Entonces, pide un papel, pide otro, pide más estudios. Ahora se están pidiendo estudios de 4, 5, 6 años atrás. ¿Y dónde recurre ese trabajador? ¿A dónde? ¿Cuál es el ámbito de protección que esa persona tiene? Y en realidad esto es lo diario, porque diariamente, la radio es eco de este tipo de situaciones, en donde las obras sociales, y cuando hay diagnósticos delicados, buscan y miran para otro lado, y las obras sociales terminan siendo nada, un negocio de algunos privados o de algunos sindicatos, pero que la realidad, cuando decimos de proteger al que menos posibilidades tiene y demás, miran para otro lado. Y obreros, jubilados, PAMI, etcétera, etcétera, terminan deambulando de un lado para otro, donde le piden a veces hasta papeles ridículos, en donde deben trasladarse de un lado para otro buscando el cansancio, y cuando no, en el cansancio también, en el tiempo que transcurre, también llega la muerte. Porque esto también hay que decirlo, esta es la verdad, esta es la verdad. Y entonces, obras sociales que miran para un lado, miran para el otro, se disculpan, pero en la realidad concreta la cobertura no existe. Hay una superintendencia de obras sociales, pero que entre trámites burocráticos y compromisos políticos tampoco accionan en tiempo y forma. Entonces, si esto es por el lado de las obras sociales y por el lado de la parte privada, te queda recurrir a la parte estatal. Pero resulta que en la parte estatal no se puede dar la cobertura, a pesar de que el diagnóstico de la enfermedad sea realmente muy delicado, pero en la parte estatal no le dan cobertura porque dicen, no, usted tiene obra social. Entonces, vaya a la obra social y camina de una puerta a otra, de un edificio a otro, de un trabajador del Estado en el ámbito de la salud pública que le da una explicación y que parece verosímil, y a partir de allí la realidad es que en un lado y en el otro es ni. Y el tiempo pasa, y las enfermedades delicadas y con diagnósticos muy serios muchas veces no esperan. Y entonces parece mentira, pero esta es la realidad, y es la realidad de demasiada gente. ¿Cómo ponerle remedio a estas cosas? ¿Cómo procurar que no sean así las cosas y que este deambular penoso de jubilados, de padres con niños con capacidades especiales, no sea un permanente golpear puertas intentando que algún alma caritativa los pueda llegar a atender de alguna manera? ¿Cómo entender que aquel que golpea una puerta pidiendo también es persona, y como persona debe ser reconocida? No es un número, no es una circunstancia, no, de verdad es una persona, y una persona que tiene papá, mamá, hijos, esposo. ¿Y cuál es la realidad en estas cosas? Y la realidad es que debe seguir golpeando puertas, debe seguir. ¿Y quién le pone solución? ¿Y cómo solucionarlo a esto? A mí me parece que aquellos que saben debieran buscar respuestas para estas cosas en el ámbito de la legislación, en el ámbito de las leyes, pero esencialmente en el ámbito de transformar el corazón y transformar la cabeza, entendiendo que en el medio hay personas que mucho más allá de las palabras de inclusión y todo lo demás, con el cual no hemos llenado la boca durante mucho tiempo, la realidad es donde mueren las palabras, en donde alguien debe ir golpeando las puertas intentando que alguien se las abra. Las obras sociales y miran para otro lado, el Estado también, porque bueno, los recursos son escasos, se ha dilapidado los fondos, y por otro lado, bueno, pero vos tenés obra social, así que andá a la obra social, y yo no te puedo atender por eso. ¿Y cuál es la realidad de esto? Y la realidad es seguir golpeando puertas. Parece mentira, pero es la realidad, esta es la verdad. Y
¿Cuándo empezamos a reconocernos personas y empezar a cambiar la cabecita y el corazón? ¿Cuándo empezamos a asumir las responsabilidades que nos competen como sociedad para que de verdad sean reconocidos los derechos mucho más allá de las palabras? Y no estoy hablando de un mundo ideal, estoy hablando de un mundo que me parece imprescindible y necesario, porque a la vuelta de la esquina, en personas con enfermedades delicadas, no tiene tiempo, no hay tiempo. Todo es ayer. Ojalá que, sé que muchas veces estas palabras han sido dichas, muchas veces sé también que no solamente las palabras dichas, sino que el penoso caminar de papás con hijos especiales o no, enfermos de cáncer o no, o enfermedades terminales o no, golpean distintas puertas, diabetes, etcétera, etcétera, buscando sensibilizar de alguna manera. A Dios gracias, estaban medios como la radio, y esto también hay que decirlo, que abre las puertas generosamente, buscando algún tipo de respuesta, pero que en realidad la respuesta debe necesariamente ser institucional, pero claro, para eso se faltan dirigentes que legislen sabiendo y legislando sabiendo, haciendo gestiones para que de verdad, parece increíble, nos reconozcamos como personas. Hermano mío, perdón por hacerlo personal, pero entiendo, y honestamente lo digo, que esto es intentar darle voz a cientos, a miles de reclamos que se dan de la misma manera. Buen día, hermano, hasta mañana si Dios quiere. Chau, chau. Con el sello de Jorge Sotomayor, www.sinfonia.com.ar.